Bueno, les decía para... Bueno, acá el amigo José Estilo dice que no se va a suspender el Festival de Doma, pero en la ciudad de Mercedes este viernes 13 y mañana 14 se va a hacer Tradición y Sabores en Mercedes. Arranca el 27 encuentro de pequeños productores con oferta de cordero. ¿Será que tendremos que ir a buscar cordero a Mercedes? Acá... Se subió por las nubes cordero, ¿no? En lo del frigorífico, amigo, el kilo. ¿Pero te venden por kilo o te venden entero? ¿En trozo? ¿A vos te gusta en trozo? Me parece que vamos a comprar para hacer un puchero de cordero ahora el 24. Bueno, acá el frigorífico local tiene el kilo de cordero a 5.000 pesos. No sé si es cordero, borrego, capón, carnero. Está buena la foto de... En realidad la foto que muestran en las actividades de los pequeños productores, está bueno una foto en particular que tiene un freezer móvil. Encima, a los costados tiene vidrio y ahí están todos colgaditos. No apto para veganos. También lo venden, acá dice 27 encuentros de productores en Mercedes, 13 y 14 de diciembre, corderos 5.000 pesos el kilo. Reserva el tuyo al 3794 92 43 91.
Salud, queridos amigos. Un abrazo gigante para todos ustedes. ¿Cómo están? Contarles de que este próximo fin de semana salimos de viaje con rumbo a Monte Caseros, Corrientes, así es. Después de algún tiempo volvemos a la provincia correntina y precisamente a un pago que queremos mucho, Monte Caseros. La final con rumbo a Jesús María, el 54º Festival de Doma, Tradición en esa tierra correntina. La gestión del señor Álvarez, el señor intendente, a quien le agradecemos, y a Germán Centurión, a Coto Centurión, a todos los que han hecho posible nuestra llegada. Va a haber otros colegas, vamos a compartir el escenario con Néstor Ramello, gracias a Dios. Así que estamos muy felices de comunicar que vamos con rumbo a Corrientes. Entonces decirle quiero con todo mi corazón, ahí va la salutación, me voy pa' Monte Caseros. Ahí confirmó el payador oficial de Jesús María, que es Nicolás Membriani. Nicolás Membriani va a estar presente en Montecasero. Hoy es la primera noche, o sea, la primera luna en Montecasero, y va a comenzar a las 19 horas y tiene previsto finalizar a las 3 horas de la mañana del día sábado. Sí, es el payador de ley. Bueno, es el payador. Bueno, una fiesta como esta se merece, ¿no? Se merece. Y bueno, decíamos que en la primera luna del viernes 13 de este gran festival va a comenzar a las 19 horas con las hermanas chamameceras, y después directamente se pasa al campo de jineteada, que eso va a tener una duración aproximadamente de media hora, 40 minutos en el campo de jineteada. Después a las 20:30, no, perdón, 1 hora el campo de jineteada. Una hora de jineteada, porque comienza a las 19:30. A las 20:30 tenemos los chamacumbia. ¿Esos quiénes son? A las 21:10 tenemos ¿Dónde está Osmar? Y después 21:45 comienza de nuevo el campo de jineteada hasta las 23 horas, que hacen el encuentro musical los Aloncitos. Ahí va a estar lindo, ¿no? Después de los Aloncitos, 10 minutos van a tocar esta gente, ¿o no? Más o menos, ahí entre que se. Sí. Después vuelve el campo de jineteada en su última entrada de la primer luna. La última jineteada va a ser de las 23:30 hasta la 1:20. Y de ahí tenemos para disfrutar la actividad musical con Sangre Payubrera, Los Continuados, Ezequiel Fernández, nuestro compueblano, y Gaby y la Alta Frecuencia, que de Montecasero son. Y hay música de ellos para saber qué tocan. Ah, cumbia. Ahí le tendrían que llevar a los amigos de la Cruz Chamamecera, son vecinos. Bueno, en la segunda luna, o sea, el sábado 14 va a comenzar más temprano. Comienza a 18:30 y se extiende hasta las 4:10 de la mañana. La segunda noche va a estar lindo, ¿eh? Bueno, 18:30 se abre con el campo de jineteada. 20 horas. Bastante jinete el sábado, ¿eh? 20 horas va a estar Belén Ferreira. Después viene Quimera, Gianela. ¿Quién es Gianela? ¿Qué toca? Música clásica. El sábado a las 22 horas recién se hace el acto inaugural. A las 23 horas actuará el ballet Flor del Ceibo. 23:10 empieza nuevamente el campo de jineteada, que se va a extender hasta las 0:15.
que va a tocar nuestro gran compueblano, Juancito Buenaga. Y de ahí, después de Juancito Buenaga, ya tenemos una actuación musical, ya no se hace más campo de jineteada. De ahí viene el Vikingo Correa, Amboé, Padula Rosa Romero, que no sé qué. Chamameta, Raocero toca Padula Rosa. Ah, mira vos. ¿Tenés un tema de él por ahí? Medianoche y Sin Límites. Sin Límites estaría cerrando. Muchos grupos de Montecasero, ¿no? Bueno, el domingo 15 también comienza a las 18 horas. Ese Padula Rosa. Ese es un chamamé de Padula Rosa Romero. ¿Eh? Escenario improvisado con músicos de la zona. Pista cercada de lona con farola querosén. Qué lindo fue el tiempo, aquel bailantas que ya no vuelven. Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos cuando con el suave viento de las frescas madrugadas al paso de la laguna un galopito llegaba. Bueno, el domingo 15, la tercer luna en realidad comenzaría a las 18 horas y cerraría a 2:30 de la mañana. Comienza a las 18 en el campo de jineteada, luego actuarán los Oliveira, Jerónimo Zambón, no el amigo Jerónimo Zambón acá que vende todo. ¿Cuál? También de Calcero. Tiene grande la... Ah, sí. Hablando de... Ahora se nos fue abajo el amigo Hugo. Recién lo crucé al amiguito Hugo, iba con un kilo de bizcochos y iba por la Mitre, iba moviendo la mandíbula y tiene prohibido comer harina si está próximo a una operación. Bueno, decíamos que en la tercer luna de este festival de jineteada que va a realizarse en Montecasero este fin de semana en el Club Robinson, comienza a las 18 horas con el campo de jineteada y después tenemos las actuaciones de Los Oliviera, Jerónimo Zambón, La Ronda y 21:30 nuevamente es la última fase del campo de jineteada que se extiende hasta las 22:30. 22:30 en adelante las actuaciones de el Bocha Sheridan, el ballet Cherokee Porá. A las 23:30 se hace la premiación. A las 0 horas va a tocar Alfredo Monzón. Después vienen los Totora, los Cuñados, Jorgito y los Gigantes de la Cumbia. Y el Matador cierra el festival con el tema del tatuaje. Acompañado de Wilson. Corriente y Tea tiene que estar el sábado. Terminar el programa y de acá se iban a Casero. Lo que pasa es que este grupo de Corriente y Tea son, o sea, no,
ellos no son de presupuesto caro, pero son de buen comer. ¿Cómo ha cambiado mi pueblo? Tenés que tener 2 parrillas más o menos aparte para ellos solo. Donde el ganado Y para Sotelo solo, una parrilla con 10 kilos de chorizo. Le encanta el chorizo, no sé. con su tanque bebedero. No está don Barnidio Sorribes, paisano que ya no existe. Aquel vasco bolichero. Los amigos de Por los Caminos del Chamamé, la verdad que me sorprende porque han bastante desaparecidos andan. Vienen a hacer los programas los sábados. Una lágrima, el álbum ¿Eh? de mis recuerdos. O capaz que te están haciendo la previa para ir a actuar al Festival del Chamamé. Van a hacer la apertura y el cierre del mismo. Tengo un facón brasilero que asusta con su presencia. Me ha costado su tenencia varios tajos en el cuero. Perteneció a un pendenciero que conocí cierto día, un baiano que tenía asustada y con razón a toda la población y en jaque a la policía. Yo no soy hombre valiente, ni muy cobarde tampoco, pero me basto con muy poco cuando andan haciendo alarde. Como digo, fue una tarde, de esas tardes desgraciadas, alcohol, mujeres tabiadas y como un broche final, un facón frente a un... Recuerden, para los amigos de acá de la zona rural y todos los interesados, todos los amantes de lo que es caballos y yeguarizos, hoy viernes 13 se hace el primer remate de vientre de cabaña del litoral y el 9º remate de yeguarizos de la carreta SS y la Umbela. Remate físico y también va a ser por streaming a las 20 horas. Recuerden, hoy a las 20 horas en la sociedad rural va a haber remate físico de primer remate de vientres, cabaña del litoral, y el 9º remate de yeguarizos de la carreta SS y la Umbela del amigo Martín Perichón. Contarte, hermano, el por qué ansiaba esta suerte. Ahora que siento la muerte a los tirones conmigo, este facón, como digo, fue mi compañero fiel. Las cruces que en él verás, contala y así sabrás las muertes que hice con él. Dicen que un amor ha sido la suerte de andar penando, siempre peleando y peleando, pero con tal mala suerte que en vez de encontrar la muerte... Hoy 13 de diciembre es el día de Santa Lucía, patrona de la vista. Qué lindo fue nuestro amor en aquel ranchito florido. Allí un jilguero hizo nido para tenerlos juntitos. Pero el destino maldito destrozó tanta ilusión. Y hoy mi rancho ha quedado solo. ¿Cómo está mi corazón? ¡Zapucay! Me gusta la foto de portada de la página del Facebook de la municipalidad, ¿no? La foto de la canalización. Los recuerdos más hermosos. Sí. En mi mente Si querés hacer siempre política que no se note. momentos vividos allá por Capivara. Hoy está triste el paraje. Ya no escucho un acordeón en sus noches estrelladas. Tampoco su gente está. Se han ido para otros pagos. Para voces de homenaje a Paraje Capivara. Zapucay, la gente de Curuzuco, adiós. ¡Epa! Bueno, junto con la municipalidad vamos a felicitar a la familia Saucedo porque
el hijo de esta familia, orgullosamente cruzocuateño, Rodrigo Manuel Salcedo, es y va a ser durante todo el periodo 2025 el abanderado de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Seguramente ya debe andar por acá por Curuzú el amigo Salcedo, así que vamos a tratar de comunicarnos con él y que nos acompañe para contar su historia, ¿no? Dentro de la Escuela de Suboficiales. Recuerden que el Parque Mitarorí está abierto desde los días martes a domingos, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 15 a 20 horas. Los lunes está cerrado por mantenimiento y bueno, el personal se merece un franco, ¿no? Hasta encontrar en septiembre primavera. Zapucay, la gente de Malvinas. ¿Dónde está el Zapucay? En la semana hablábamos sobre el descuento que va a ofrecer la municipalidad. Bueno, yo había cometido el error de decir que había un descuento del 50% en algunos impuestos municipales, pero la municipalidad avisa que por buen contribuyente hasta el 28 de febrero se le otorgará un 25% de descuento a quienes paguen en su totalidad el impuesto inmobiliario y patente. Todos aquellos que paguen el impuesto anual inmobiliario y el anual de patente van a tener un 25% de descuento de pago contado, ¿no? Pago contado, yo creo que es pago contado, transferencia o débito. Momento que estoy carneando, no vengas a golpear la mano. Dijo el gaucho Antonio Mercado con su noble picardía, sin sospechar que ese día su suerte ya estaba echada. Después de tantas carneadas, la confianza lo mataría. La agarró la policía con la mano en la masa, una mamona pura grasa terminaba de hincar. No hubo caso de zafarlos, a hueso estaban chochos, y en la 248 no lo pudieron alzar. Jaime, no te quedé, hermano. Y seguimos enganchando, Mi va queriendo, mi gente, que no se quede. Y el Zapucay y el grito de las chicas enamoradas. Ahí va queriendo. Y canta la Vigo Torales conmigo, dice así. ¿Cómo dice? ella es tan linda, dulce, tan fina, tierna como una flor, su aroma, suave fragancia, respiro y vuelvo a sentir cuando pasa cerca de mí. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena, Dayana.
abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Verón de Astrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 18 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 98%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Te busco entre mis lados y no sé qué hacer para remediar el mal. Perdimos por no querer cambiar. Es un desastre, una guerra entre los dos, porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me mirás. Nada que hablar ni parar. Wow, 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 wow. Te vas a odiar. El ruido mató el silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad. Quiero saber a dónde vas, a dónde estás. Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. AM970. Temperatura 27 grados. Una lluvia de mi rostro nos empapó y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar. Estoy cansándome de tanto caminar, caminar, reina, sin poder hallar una respuesta.
Atención, le hacemos una recomendación para todos los, para todas las personas en general, ¿no? Ahora en esta temporada festiva donde todos vamos a comprar algún regalo para algún familiar, para un amigo, o nos preparamos para comprar los alimentos, o ya vamos comprando, preparándonos para la fiesta. Tengan muy en cuenta al momento de realizar pagos con con tarjetas, con débito, pagos electrónicos. Verifiquen bien, pidan que se le dé el comprobante, que quien manipule su tarjeta de débito lo haga frente a usted, que no haya nada raro. Hoy en día las tarjetas, como todas tienen chip, la mayoría de los comerciantes le acercan, porque ni siquiera le piden la tarjeta como era antes. Ahora le acercan el POSNE y usted apoya o arrima la tarjeta por el POSNE y automáticamente se procede al débito. También lo que hay que hacer mucho hincapié es que los bancos privados, provinciales y nacionales jamás se van a comunicar con usted vía mail o vía mensaje de texto o vía telefónica para que le pasen datos. No, el banco nunca se comunica, salvo que le llame de la gerencia y le digan preséntese en el Banco Nación a tal hora, ¿no? O de la parte administrativa le digan, preséntese a tal hora a fines de comunicarle trámite administrativo. Entonces usted se tiene que presentar al banco. Pero si le llega algún mensaje de texto donde diga que ustedes les tienen que enviar ciertos datos, no hagan caso a eso, directamente eliminen. Lo mismo pasa con las entidades. PAMI tampoco. PAMI tampoco piden que le pasen datos, nada. A lo sumo PAMI le puede mandar un mensaje de texto donde diga: señor José Estilo, preséntese en la delegación PAMI Curuzucuatiá de tal hora a tal hora para comunicarle cuestiones administrativas, nada más. Pero no le va a decir páseme el DNI, fecha de nacimiento, huella digital, datos biométricos, etc. Tampoco el ANSES, tampoco el registro civil, tampoco, el registro del automotor. Nadie de las entidades, ni tampoco los bancos, sean privados, provinciales o nacionales, le van a pedir por algún medio tecnológico, sea mail, sea mensaje de texto, sea celular, los datos. Nunca se comunican, así que para evitar estafas, directamente no contesten. Yo siempre le digo a mis clientes, si es algo grave lo que pasa, la entidad te va a venir a buscar personalmente. No te va a mandar un mensaje de texto diciendo, por favor, pasanos el código que te vamos a enviar después de este mensaje. No, eso es fraude. Tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado con eso, más las personas mayores que por ahí le compran o le regalan celulares de alta tecnología en donde uno en desconocimiento toca alguna tecla y automáticamente habilita algo. Hoy en día también está muy de moda el tema de usar todos los datos en el teléfono. O sea, uno usa Mercado Pago, las cuentas bancarias, tiene las diferentes billeteras virtuales. Entonces tengan cuidado también cuando les llegan algunos WhatsApp desconocidos o con números desconocidos. Sean precavidos al momento de abrir o al momento de
de información o si le piden algún dato, dígale no. Mirá, si usted tiene una comunicación con WhatsApp, con alguien, y ese alguien le pide datos, lo que tienen que hacer es decirle, mirá, datos personales no pasamos por acá, preferimos juntarnos, coordinamos una reunión y ahí sí vemos qué es lo que se necesita y qué es lo que no. Así que vean eso, tengan mucho cuidado y sean precavidos. Más ahora que nosotros todos andamos pensando en cómo vamos a pasar el 24, dónde vamos a ir, con quién nos vamos a juntar, qué vamos a comer, el regalo para la abuela, para el hijo, para el padrino, para la madrina, para el personal de la radio. Entonces vean, tengan cuidado, no se distraigan porque las estafas de todo tipo y más las virtuales están al pie del cañón, todos los días. Hay amores en la vida que aún pasando el tiempo no se olvida. Castigue. Y así con todo el aguante, maestro, vamos. Mueva. Hay amores en la vida que aún pasando el tiempo no se olvida. Te marchaste, vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar tu fiel partida. Me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar tu fiel partida. Me conoces, te amo todavía. Hacemos el otro. Castilla Master. Bien ahí, maestro, vamos. Y para el Nico Madri, le mandamos un abrazo grandote al maestro, vamos. Cumbia, de la más pura. Mario Pereira, amigo, en un poco de ruido, dale. Disfrutalo ahí en tu casa. Ya me voy llevándote aquí en mi corazón. Sin decirte ya nada más, yo partiré. Llevaré mi vida, mis sueños, un ayer. Ya me voy lejos de aquí, te olvidaré. Y perdóname si te dije que te amé, pero todo tiene su fin alguna vez. Adiós, ya me voy de aquí. Voy a hacer un llamado a la... un llamado que en realidad es una solicitud, ¿no? Alguien que tenga o que trabaje con los tractores, con los tractorcitos chicos esos que cortan pasto, que se comuniquen al 42 35 36, porque me estaban pidiendo, en realidad estaban pidiendo el costo, qué valor tendría cortar el pasto en una hectárea. Y hay gente que vi que tienen o que prestan el servicio, tienen el tractor con la desmalezadora. Entonces eso justo me habían pedido. Así que tengan en cuenta, vamos a repetir. Si alguien tiene o trabaja con los tractores, si puede comunicarse al 42 35 36, nos deja su número o bien
directamente le pasa al operador el costo para desmalezar una hectárea, ¿no? Desmalezamiento solo pasto. Así me estaban pasando el dato. De paso, si está en precio, desmalezamos acá al lado. Atención que la municipalidad de Curuzú Cuatiá ha puesto en funcionamiento diferentes espacios de puntos verdes en donde uno puede llevar todos los desechos que sean ramas, madera, cartones, etcétera, etcétera. O sea, ahí te pasé, José, la publicidad, así que ya lo vamos a estar comunicando a la gente. El tema, no sé si toda la gente se maneja con eso porque hicieron un flyer que tiene un código QR. Entonces vos escaneás el código QR y ahí vas a saber dónde están los contenedores. ¿Te imaginas la distribuidora? Claro, no, pero ahí sí, es todo un tema, ¿no? Porque vos vas a ver, salvo que tengas 2 teléfonos. Sí. Eres la canción. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá y verá fijada la publicación con su ubicación. Se inaugurará el 18 de diciembre. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto. ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando un vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. Desorar borrachos y decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo 1000 preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas... Acá el amigo Ubaldo Paz, que es el gerente general y director supremo de prensa de la municipalidad, me dice: hola Dani, amigazo, un placer saludarte. Igualmente, Ubaldo. Y me dice: te paso el spot nuevo. Y nosotros ya lo teníamos al aire. Me dice: le digo, ya lo estamos pasando, amigo. Me dice: recién lo hicimos. Sí, no, pero bueno. Radio Guaraní es Radio Guaraní. Encima me alegra escuchar la voz de un famoso locutor del ambiente. Parece que por ahí le tiran una punta. O le arriman la punta, no sé cómo es. Me imagino que reconoció la voz esa, ¿no? Sí. No es Carlito Blanchard, ¿O sí? No. Pero son parecidos. Un saludo enorme al amigo Carlito Blanchard. No sé si estará escuchando, pero él a la mañana anda de recorridas. La verdad que... un saludazo enorme. En realidad lo extrañamos a Carlito. La otra vez estábamos charlando con Cintia y le extrañamos las veces que hacía, que a la mañana hacía Arriba Ciudad, ¿no? También. La voz gruesa, ¿sí? En vivo, la tarde del Matador y DJ Pillo. No, pero siempre es una excelente persona, siempre colaborando sin interés alguno, ¿no? Siempre que uno le pide algún favor o algo, Carlito está presente, no tiene. Al igual que José Estilo, que el Matador, que
Bueno, Roque también, Roque agarra y también siempre nos escribe, Roque Díaz. A pesar de que ahora está en otro medio, pero siempre cualquier cosa que nos pique, que necesitemos. El amigo Jaimito también siempre nos da una mano. Recuerden que el amigo Jaimito tiene a cargo la página de la 107. Así que él está ahí subiendo noticias de Cruzú y del ambiente nacional e internacional. Y de otro que también no nos queremos olvidar, que es de Cristian Torres Esquivel, que ahora es empresario radial encima. De 2 radios. ¿Cuál? ¿Una radio cristiana o qué? ¿Cuál es la otra? Solo ratos nada más. Esa no sabía, pero desde el mismo lugar. Me llenaste de emoción. Le voy a mandar un mensaje. Así que, bueno, no, la que yo sabía, el amigo Cristian Torres Esquivel, es Radio Urbana. Excelente radio, muy buena música. Más o menos. Entonces le mandamos un saludo muy especial a nuestro queridísimo amigo de la casa, Cristian Torres Esquivel. Ahora es un nuevo empresario radial, dueño de multimedios. Ya lo veo dentro de poco al empresario prestando servicio de cable, servicio de telefonía, vigilancia. La verdad que es una persona que muy querida por Radio Guaraní, muy querida. Ha transitado muchas veces por los pasillos de Radio Guaraní. Su voz ha quedado en el éter de la Guaraní. Y ahora es un excelente empresario radial. Así que un saludo enorme para Cristian Torres Esquivel. Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo dice. Hablando de fraude, me están llamando desde Sunchale, no sé dónde carajo es. Sunchale en México debe ser. No, creo que es Santa Fe. Se viene el agua, a guardar todo, a cerrar todo. Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue. Ay, se te fue. Los Ángeles Azules y Emilia. Se ríe nomás el empresario radial, pero me dice, cállate que me va a llegar el arca. El arca debe tener llena él. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Hablando de empresario radial, ¿qué se hizo del amigo que tiene excelente voz también? Vera. Porque él estuvo, a él le creo que la época de pandemia, bueno, tuvo su señora. Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te Acá el amigo Jaimito me dice que me ve muy pensativo, pero en realidad estoy viendo qué hacer este fin de semana y la lluvia esta me está comprometiendo. Sí, pero no vamos a poder entrar. Ahí en casa tengo 2. No sé si estarán bien, pero están en la heladera. No, él me dice,
Te estás olvidando de 24 y 31 con el tema del especial, ¿no? Pero en realidad Jaimito hace el especial, no sé a qué hora empieza él. Pero lo que yo le estaba explicando recién es que nosotros desde Radio Guaraní, con la tradición que teníamos de años, de hace 54 años, que el especial lo hacía nuestro queridísimo amigo y muy bien recordado Miguel Ángel Dip, alias Pataco. Él hacía el especial de Nochebuena y el especial de 31. Y después de su desaparición física, el que está a cargo de los especiales de la radio es José Estilo. Así que vamos a pasar, no sé, ¿solo 31? Y bueno, entonces el 24 le podemos ceder a Jaimito, ahí ya se lo digo al aire. Atención Jaimito, 24. Vamos a hacer la conexión y hasta las 0 horas o hasta la 1. Voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 ay. ¡Eso! Dale, dale, dale. Tal vez yo nunca fui un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy embustero, si te digo que te quiero es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista. Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones. Ay, no, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista. Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones. Ay, no, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 ay. Cuarteto, pero cuarteto. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista. Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones. Ay, no, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 ay. Dale.
Ya. ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores partes? A enseñarle como a mí, cómo hay que tocarte. ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? Como me gusta a mí, como me gusta a mí. Dime qué es el amor, quién está ahora donde estuve yo, que lo hace por mí, que sueña ahora donde yo dormí, que disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al ver. Él no va a venir porque sigues esperando. Ya se ha pasado otra noche que solo vas a dormir. Él no va a venir y te quedaste sin nada. Él se ha sacado las ganas y te olvidó al partir. Y él no va a volver, no va a dejar a su señora. Eres su amante por horas, la que lo hace reír. Y él no va a perder por un capricho su casa. Las aventuras se pasan cuando no existe el querer. Yo le doy. Y nos aplauso bien fuerte. No se entrega por completo y me molesta. Y hasta noto me rechaza algunas cosas. No se entrega como antes, está distinta. Ha dejado ya de ser la más mimosa. No me entrega lo que quiere, me lastima. No me deja más tocarla, hacerla mía. Me dejo de querer. Un gran saludo para la querida Radio Guaraní, la madre de todas ahí, ¿eh? Un saludo enorme. Ese lugar que sirvió de aprendizaje y de escuela para casi todos nosotros los que estamos en los medios de Curuzú. Así que un saludo enorme ahí para toda su gente. Y por supuesto un cariño siempre especial para la querida Radio Guaraní. Así que saludos para vos, Dani, para todo el equipo. Qué grande el amigo Cristian Torres Esquivel. Hoy, orgullosamente, lo puedo decir, a pesar de que él diga que le va a perseguir el arca, pero orgullosamente es toda una satisfacción para Radio Guaraní que él sea hoy en día un empresario radial. Tiene su radio muy bien montada, radio urbana. Colabora muchas veces, colabora con nosotros en el sentido de que por ahí hacemos duple a la mañana. Ahora no estamos haciendo duple porque está saliendo al campo, pero si no, tempranito en la mañana hacíamos duple con Cristian, con todo el ámbito de la noticia nacional. La verdad que siempre presente, bueno, todos siempre presentes, los que pasaron por Radio Guaraní, todos siempre presentes, tanto como operadores y locutores. Cristian, Carlito Blanchard, Carlito Alves, que estuvo de operador, siempre está presente, siempre estamos ahí. Tito Germán, que era operador, siempre estuvo presente desde el cable. Cada vez que tenemos algún problemita, Tito se hace un espacio y viene a solucionarlo. Así que tenemos muy, muy buenos lazos de amistades. Con ganas de
¿Eh? todo tu cuerpo. Uriel Lozano en un poco de ruido en vivo. Te diste cuenta, no es igual, es diferente. No te pone la piel bien caliente. No sé nada de lo que tanto te gusta. Hoy te arrepientes. Te diste cuenta de lo mal que tú le diste. Sin decir nada con él, te fuiste. Siempre por otro que estás viviendo en su casa. Traidora, ¿por qué mentiste? Si en mi oído susurrabas como loca que llamabas y al acostarte conmigo terminaste la jugada y los otros no sabían, no llegaban a tibiarte ni siquiera. Si en mi oído susurrabas que jamás nunca podrías calentarte en una alcoba de tal forma que en la mía y era solo me sonrío, me da bronca y tanto asco lo presente. ¿Quieres saber? Es tu marido. Uriel Lozano en un poco de ruido en vivo. Mira, si quise estar piel con piel fue para morir. Y para todo el país. Salsa mami, oh. La ves ahí, ya me contaron que me recuerda y me anda buscando. Dentro de poco lo estaré encontrando. Sabe que soy loco sin corazón y cuando me llama le doy mi atención. Le paso rápido la ubicación. Esta noche fiesta de los dos. Ella gira la ciudad entera por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Ella deja la noche y las amigas por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. La ves ahí, ya me contaron que me recuerda y me anda buscando. Dentro de poco la estaré encontrando. Sabe que soy loco sin corazón y cuando me llama le doy mi atención. Le paso rápido la ubicación. Esta noche fiesta de los dos. Ella gira la ciudad entera por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Ella deja la... Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Porque yo soy su momento preferido. La verdad que nos faltan 10 minutos, faltan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. De este viernes 13 se va la segunda semana de diciembre. Se nos fue. Acá me pasan el dato que se ha suspendido el bingo de la escuela de Vaiviene hasta nuevo aviso. Así que vamos a estar en contacto con la amiga Esther Gómez, que seguramente nos va a decir cuándo se va a realizar el bingo, ¿no? Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Si yo fuese tú no lo celebraría. Si yo fuese tú en cambio lloraría. El bingo, acá la amiga Esther nos dice que hoy se suspendió el bingo de la escuela 585 de Vaiviene y se reprograma para este domingo, que aparentemente el clima va a estar mucho mejor.
Hoy nomás da lluvia, ¿eh? Después, desde el sábado ya da día normal. Miércoles da 24% de lluvia. Y el jueves también da lluvia. Capaz que vamos a tener una Navidad con lluvia, ¿no? Porque hasta ahí nomás hasta el jueves nomás llega mi pronóstico. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. A ver el otro pronóstico. ¿Quién nos dice? Nadie celebra cuando pierde amor. En poco tiempo esa cabeza enfría. Correrás atrás en lo que ya tenía, pero ya te habré superado, amor. Acá estábamos en una duda sobre de qué partido es el intendente de Gobernador Virasoro. En realidad estuve buscando, pero ninguno dice con certeza de qué partido es. En teoría, del Frente Renovador. Pero estuvo mucho tiempo este hombre en Buenos Aires. Y recién nos pasan una información en donde dice que el intendente de la expulsión del senador Cuellar, Emiliano Fernández, destacó la sanción del legislador y el combate a la corrupción. Dice, el intendente del gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, destacó ayer la decisión de la inmensa mayoría de senadores tras la expulsión ahora ex senador nacional Edgardo Cuellar. Afirmó que la corrupción se combate con medios ejemplificativos como estos. Recordemos que el senador expulsado tenía mandato hasta el 2025, hasta octubre del 2025, y era senador por parte del Partido Justicialista. En este caso, el intendente de Virasoro es del Frente Renovador, que creo que es parte es uno de los brazos del justicialismo, ¿no? El Frente Renovador. Bueno, es el intendente del Frente Renovador, Emiliano Fernández, tuvo una larga trayectoria, tuvo mucho tiempo de 2009 hasta el 2015 como asesor de la Cámara Baja en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Después, bueno, es politólogo, en realidad se recibió como licenciado en Ciencia Política. Y ahora, después volvió para la ciudad de Gobernador Virasoro, fue concejal y ahora actualmente es presidente, es intendente y tiene mucha aspiración al sillón de Ferrer. Así que hay que ver cómo se va a manejar este hombre en el 2025, ¿no? Tu cintura, olvidaste ya tus penas. Piensas que eres cosa buena de tu vida, cosa llena. Tu cintura, olvidaste ya tus penas. Piensas que eres cosa buena de tu vida, cosa llena. Sí, grábase. Las manos arriba, vamos conmigo, a ver si me acuerdo. Esto. Estaba mirando el pronóstico del clima en este teléfono y
Terrorífico, te da rayos, centellas, caen pescado del cielo, etcétera. Dice 120 milímetros de Jesús María. Bueno, lo que estaba tratando de ver es cómo nos va a tratar el clima, pero el pronóstico me da hasta el domingo 22. Hasta el domingo 22 vamos a tener sol y una temperatura de máxima de 29 grados. Y como dice, yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros y decía, una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo su encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Un llanto que refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. Bueno, ya pasaron 5 minutos de las 12 del mediodía. En teoría, a esta hora tendría que estar lloviendo, según lo que marca el pronóstico del tiempo. Bueno, la lluvia comenzaría desde las 15 horas hasta las 6 de la tarde. Después, hasta el miércoles que viene no tenemos más agua. Espero que tengan una excelente jornada. Recuerden que las actividades cerca de la ciudad, para todos aquellos que tengan posibilidad de ir, hoy comienza la 54 Festival de Doma en Montecasero, que es la previa a la clasificatoria de la provincia de Corrientes para Jesús María. Desde ahí salen los representantes de Corrientes en la fiesta de Doma y Folclore de Jesús María. Y comienza hoy a las 7 de la tarde en el Club Robinson de Montecasero. Entrada libre y gratuita para todos. Y finaliza el domingo. El domingo es 15. El domingo 15 finaliza. Se tiene previsto que para las 11 de la noche del domingo 15 se va a hacer entrega de los premios y reconocimientos a los jinetes que lleguen a podio, ¿no? O que conquisten el primer lugar en su categoría. Hay varias categorías al respecto. Creo que, ¿cuántas categorías? 3 está en Cimera. ¿Cuál es? Basto una, Lina y Grupa. Esas 3 son. Así que bueno, de acá de Curuzucuatiá van 3 muchachos. Estuvieron presentes en el Salón Dorado de la Municipalidad, donde el intendente y todo el equipo municipal le dio su apoyo para este evento. También tenemos el Mercedes, que va a ser la fiesta de pequeños productores, la número 27, en donde están ofreciendo corderos, o sea, en realidad están ofreciendo, porque hoy empezó la fiesta de los pequeños productores y hay una, ¿cómo se llama? Una innovación, ¿no? Porque en la foto que mostraban es como que hay un freezer móvil. Y ahí están exhibidos todos los corderos. El promedio, o sea, el kilo, el precio oficial del kilo en la fiesta esa, en Mercedes, es de 5.000 pesos el kilo de cordero. Acá nuestro frigorífico local tiene también
El mismo precio, 5.000 pesos el kilo de cordero. Y tengo entendido, según lo que me han comentado hoy a la mañana, es que en cercanía de la fiesta va a haber una promoción o un precio especial para jubilados, ¿o no? En el frigorífico local de los amigos Dualde. Seguramente que el amigo Fuente puede hacer una promoción también, ¿no? Otro que vi que está abriendo sucursales por todos lados. Acá por calle Chiclana abrió una, por calle Larrea creo que tiene otra, y la casa central está en la esquina de Alberdi y el Maestro. Así que vamos a ir a pasar a buscar el kilo de chorizo que sea para Sotelo. Bueno, señores, espero que haya sido una mañana agradable en compañía. Les deseo un muy feliz fin de semana y nos estaremos encontrando el lunes, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. A ver todos ustedes, vamos a hacer palmas, 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 palomas.